disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este 12º episodio de nuestro Nutri Podcast de Socinum. ¿Cómo estás, Itzel? Hola, licenciado, ¿todo bien por acá? Vamos a empezar con esto. Qué bien, qué bien. Vamos a hablar ahora sobre qué aprendimos sobre nutrición ahora en la pandemia. Y bueno, pues estamos aprendiendo mucho más. Para iniciar, quiero comentarles que pues este podcast es uno de los últimos de la primera temporada y que estaremos realizando próximamente la segunda temporada para que estén al pendientes. Algo que me gusta agregar en esta parte de disrumpiendo nutricionalmente hacia un mundo mejor es que todas las actividades que realiza Socinum pues van en beneficio a los estudiantes de nutrición, a los nutriólogos que ya han egresado y a los que pues, están pensando a lo mejor también estudiar, ¿no? Alguna especialidad o la carrera de nutrición. Entonces, esta información en la cual vamos a estar compartiéndoles semana con semana, pues es parte de las actividades que la Sociedad Internacional de Nutriólogos en México realiza para ustedes. Así que, pues vamos a comenzar. Es complicado resumir todo un año, ¿verdad? Todo un año de actividades relacionadas antes, durante y post-COVID, por lo que voy a hacer lo más breve posible y entre esos recuerdo que antes de la pandemia, que fue en marzo del año pasado, teníamos, bueno, Socinum y varios colegas nutriólogos teníamos el propósito, ¿no? De llevar varias actividades presenciales, varias actividades en temas de consulta presencial, donde pues fuéramos profesionales, formales y éticos. Y esa es nuestra línea de acción. Teníamos un proyecto, llega la pandemia y hay que, digamos, girar drásticamente el timón 180 grados para digitalizarnos. Y bueno, y aquí igual no sé, Itzel, si nos puedes ir compartiendo también parte de tus experiencias al inicio de Sí, esta como pandemia. comenta, exactamente, como comenta, seguimos aprendiendo en este proceso. La verdad es que para entonces todavía no vemos como tal la luz o alguna mejoría propiamente de la pandemia en sí. Creo que ha estado latente estos últimos meses todavía. Entonces, pues no queda más que seguir aprendiendo al respecto, que seguir adaptándonos, porque justamente eso es lo que nos ha enseñado una de las partes, dentro de todo lo malo, creo que una de las cuestiones más importantes como profesionales y como seres humanos es la adaptación. Y creo que esto nos ha traído a obligarnos a adaptarnos a lo que tenemos en este momento. Y si ya metemos a una cuestión profesional a lo que respecta el ámbito nutricional, que es lo que nos compete, pues la verdad es que sí hubo muchos cambios, sobre todo a nivel de lo que ya estaba establecido de mucho tiempo atrás, sobre todo la consulta presencial, ¿no? Que creo que es un patrón que ya viene de años. Entonces, difícilmente sustituyes esa cuestión de un paciente, revisarlo, escucharlo de forma presencial, ahí estar platicando, ¿no? Esa conexión que de pronto sí es inigualable, pero es eso, vuelvo a lo mismo, que es la cuestión de adaptarse y que también los pacientes tienen esa parte de que ya se amplió. O sea, sinceramente la nutrición antes era restringida para cada profesional en su área, lo que podía atender, pero con esto o con la digitalización como tal, pues ya podemos expandirnos a otros lugares que sinceramente pues no creíamos atender, por ejemplo, fuera del país o de forma más internacional o nacional, pero al final lejos de nuestro contexto. Sí, y bueno, esa es la parte de digitalizarse, pero antes de pensar eso, porque eso lo pensamos ya hace unos meses apenas, el digitalizarnos, pero en lo que era
septiembre, octubre del año pasado. La idea era cuando regresamos, esperemos regresar pronto, ya en enero, ¿no? En enero del 2021, empezar ya las consultas de nutrición como Dios manda, ¿no? Presenciales y veíamos también muy lejos la digitalización de las consultas en línea. Entonces, parte de este aprendizaje, de lo que aprendimos ahora en esta pandemia, fue que teníamos que investigar sobre cómo podríamos regresar lo más pronto posible a nuestra consulta presencial, pero de la manera más segura posible. Es por ello que varios de los colegas en colaboración con Socinum para llevar a cabo un protocolo de atención de seguridad sanitaria en consultorios de nutrición privado, en el cual también les dejamos al final lo que es el link de descarga, el link para que visiten nuestra página web y ahí le pueden descargar. Es un documento que se realizó con diferentes nutriólogos que dan consulta presencial y investigamos sobre todo cómo tener una mejor seguridad hacia nosotros, a nuestras familias y sobre todo a los pacientes, y más a aquellos pacientes crónico-degenerativos. Recuerdo que parecía las primeras lecturas que veíamos de esos estudios, sobre todo de protección personal para la atención con posibles pacientes COVID, era, bueno, todo un circo y maroma, ¿no? De una protección personal desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Con incluso doble guante, doble cubreboca, gogles, lo más, digamos, hermético posible. Pero ahora se sabe que no es en sí tanto la seguridad, sino la ventilación, que eso vamos a hablarlo más adelante. Por lo pronto, esa es parte de la experiencia que hemos tenido al inicio de la pandemia y investigar sobre todo el equipo de protección personal para consultores de nutrición. Y les digo, ahí viene toda la información en este protocolo que lo van a poder descargar. Exacto. Y ahí menciona algo muy importante que es la parte de las enfermedades crónico-degenerativas, que creo que también de pronto empezamos a notar cada vez más a la nutrición a raíz de esto. Al final nos dábamos cuenta que evidentemente existían enfermedades, en este caso degenerativas, crónicas, no transmisibles, pero que al final estaban ahí y que siguen siendo una pandemia mundial también, o sea, la diabetes en sí, todo lo que acarrea el síndrome metabólico lo es, pero no le tomábamos tanta importancia a la presencia de estas enfermedades hasta que vimos que la mayoría de los pacientes en un inicio que más tenían un COVID, en este caso severo, o que se exacerbaba todavía más los síntomas propios de, y que muchas veces hubo defunciones por esta causa, vimos que entonces esas enfermedades de base tenían mucho que ver con la parte nutricional. Y eso es algo hasta cierto punto positivo, porque creo que empezamos a generar ciertamente un poquito más de conciencia con respecto a eso. Si bien todavía nos falta mucho esa cuestión preventiva, como hemos notado, creo que para los que agradecemos mucho a todos los que nos sintonizan, nos escuchan y demás, la mayoría de nuestros episodios también concluimos en que la cuestión preventiva es algo indispensable y nos falta mucho trabajar en eso, porque creo que al final es lo que permite a una población más saludable, ¿no? Antes más preventivo que correctivo, y al final nos dimos cuenta cómo es que la obesidad y cómo es lo que acarrea en sí, y toda esta cuestión del proceso inflamatorio que trae consigo también la enfermedad, pues se hacía todavía más potente, ¿no? Toda esta lluvia de citoquinas inflamatorias, cómo es que las defunciones se daban por esa situación. Y en un inicio, pues teníamos esa reserva de personas con cierta edad, ¿no? Que era solamente adultos mayores o adultos con comorbilidades, pero conforme fuimos avanzando, creo que cada vez se hacía más potente la situación y al final se incluían otras edades, incluso más jóvenes o que aparentemente eran menos vulnerables. Bueno, Sí, y bueno, y aparte esa buena observación de los crónicos degenerativos, sobre todo aquellos que pues estaban en su sistema inmune deprimido, todavía para esas fechas, que es como, digamos, junio, julio, que era el inicio de la pandemia del año pasado,
no sabíamos con exactitud el mecanismo de contagio y es ahí donde también parte de este proceso de aprendizaje descubrimos que pues existen cuatro principales, digamos, formas de contagio, de mecanismo de contagio y que ellas son pues, la directa, la indirecta, las gotas y los aerosoles. Son cuatro. En la transmisión directa se aprendió que no era tanto ese mecanismo de contagio. En la parte de gotículas o de las gotas, perdón, estas gotas dependerá mucho del grosor de estas gotas que puedan viajar en esa área, en esa superficie, para que pueda contaminar a otra persona. Y finalmente, el mecanismo de elección, que es el mecanismo de contagio mayormente del COVID, es los aerosoles. Bueno, y eso es lo que hemos aprendido, que ahorita parte de estas variantes que se están gestando, ahora el variante alfa, el variante delta del COVID relacionado, es otra vez a retroceder un paso atrás para ir checando también estos mecanismos de contagio y ir preveniéndolos de manera efectiva. ¿Cómo? Manteniendo de manera efectiva la ventilación en el cuarto, en los hospitales, en las áreas comunes. Sí, y es ahí donde nos dimos cuenta también que el uso de cubrebocas ya era imprescindible. Al principio, a muchas personas, incluyéndome, pues, nos costó trabajo, ¿no? Esa parte de ya vivir casi, casi con esa parte, pero creo que ya se ha vuelto cotidiano. Ya ahora, no sé si les ha pasado o le ha pasado, licenciado, que de pronto no trae su cubrebocas y se siente un poquito expuesto, se siente raro. Entonces Sí. creo que eso también nos ha llevado a entender, pero estamos viviendo también una parte de contraste en la que todavía hay cierto escepticismo con respecto a la presencia de este virus y demás, ¿no? Entonces, ¿Todo bueno, bien? dentro de todo eso también, también involucra una cuestión nutricional, desde luego, porque hemos tenido muchos mitos a raíz de toda esta cuestión, puede ser por pánico, puede ser por desinformación, puede ser por mismas redes sociales o por fuentes inadecuadas en este caso, pero también surgieron algunas tendencias, si lo podemos llamar así, o algunas prácticas que no necesariamente eran tan saludables, pero que se atribuía una cuestión de disminución de viralidad muchas veces o de prevención. En este caso, puedo mencionar el dióxido de cloro, ¿no? Que fue bastante utilizado con esa intención. Sin embargo, bueno, también había estudios en los que se generaba esa controversia de que pues, realmente no tenía una función más que un prejuicio. Y bueno, la verdad es que surgieron muchas cuestiones también ahí. Y en la parte nutricional creo que también hubo cambios. Sí, la verdad es que yo notaba con algunos de mis pacientes mucho interés por esta parte de querer alimentarse un poco mejor, más preventivo, ¿no? Una cuestión de querer modificar ciertos hábitos. Y por eso le comento que sí se ha creado cierta conciencia y eso es muy bueno, pero hace falta, definitivamente todavía hace mucha falta. Sí, gran parte de mis pacientes son crónicos degenerativos, son Uh personas -huh. que padecen, cursan ya sea con diabetes, con hipertensión, con obesidad, y son la mayor parte adultos mayores. Y entre ellos, en este transcurso del año, a pesar de que no sabían mucho utilizar la tecnología, hemos migrado a utilizar varias plataformas para poder dar seguimiento. Y algo que al transcurso de estos meses notamos es que aquellos pacientitos que se les daba cierto medicamento, corticoides, dexametasona, en los primeros días del inicio de la enfermedad, su pronóstico y su evolución no era tan favorable. Posteriormente se supo que después del séptimo al décimo día era lo ideal o era más correcto utilizar las dexametasona o los corticoides para precisamente atender esta hiperinflamación, ¿no? en estos pacientitos. Y varios de ellos tuve la suerte de pues, atenderlos y también y llevar su alimentación y la evidencia fue muy clara desde un principio, una alimentación balanceada, equilibrada,
una alimentación, digamos, saludable, ¿no? De manera general. Y eso sí, la suplementación a lo mejor de antioxidantes, de vitamina D, principalmente cuando el paciente no acude o no está recibiendo algunos rayos de sol a todos los días, pues era recomendable la vitamina D3. Y algunos artículos sí mencionaban el consumo elevado, ¿no? De vitamina D y complejo B en caso de que hubiera cansancio. Pero bueno, entonces todos estos meses se aprende a que realmente la alimentación antes, durante y después de la pandemia, pues es una alimentación saludable. Alimentos que no sean hipercalóricos, alimentos bajos o nulos en nutrimentos críticos, principalmente pacientes crónicos, es bajar mucho esos niveles porque son productos, son alimentos, son nutrientes proinflamatorios. Y lo que queremos es que pues no se inflamen más las células de nuestro cuerpo. Y ahorita finalizamos también, si gustas, la parte de post-COVID, que nos deja también la parte de post-COVID y qué es lo que tenemos que estar, ir caminando hacia dónde. Así es, y también quisiera como comentar que da gusto que de alguna manera cada vez nos integramos más como nutriólogos al equipo multidisciplinario, ¿no? Bueno, en el área hospitalaria y en cuestiones en otras áreas, ¿no? Pero al final creo que se está dando cierta importancia a lo que realizamos, vemos y empezamos a valorar cómo es que los pacientes complicados, en este caso intubados también, cómo la nutrición ahí era piedra angular igual y cómo se dificultaba en este caso, la verdad nunca me tocó, pero bueno, pude observar en este caso estudios y demás, la cuestión de la alimentación por otras vías, que al final también es algo que tenemos que adaptarnos como profesionales. Bueno, si no se puede de vía oral, pues vamos a intentarlo tratando de incluir la vía enteral, ¿no? Pero o parenteral en dado caso. Y todo esto nos hace valorar que el trabajo del nutriólogo es importante, todo en conjunto, toda la cuestión multidisciplinaria. Y ya en la parte posterior, pues bueno, creo que también trae consigo esta cuestión de intentar generar un valor nutritivo importante para ese paciente, porque de hecho ha habido estudios donde se muestra cierta pérdida de masa muscular, independientemente de la gravedad de la situación, una especie de sarcopenia que naturalmente sucede por esta cuestión tan difícil, inflamatoria que procede del COVID. Entonces ahí lo importante posteriormente pues es estar regenerando lo que se perdió y tratar de aminorar toda esa parte de sintomatología al final. Así es. Parte de lo que comentas sobre nutrición enteral y parenteral, se aprende también que ahí hay la necesidad de llevar a cabo estas técnicas porque pues ya tienes a tu paciente entubado, ya tienes tu paciente en hospital por gravedad y entonces ahí es donde entra la acción del nutriólogo hospitalario junto con el equipo multidisciplinario para sacarlo adelante y llevarlo lo más nutrido posible. Bueno, voy finalizando entonces con algunas recomendaciones lo que nos puede estar atendiendo en los próximos meses y es que es la parte de post-COVID, que todavía no se va ni se irá. Se prevé que van a estar algunos años más, unos 2 años, pero obviamente con menos intensidad, con menos olas de contagio, pero va a estar un tiempecito. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer y qué hay que reducir lo máximo posible? Es la hipoxia. Si ya tienes un paciente o hay un paciente que cursa con la enfermedad COVID y básicamente no prevé la oxigenación. Luego a veces existe pacientes que están en hipoxia que da una saturación de oxígeno abajo de 90 y abajo de 85 ya es grave. Entonces, hay gente que tiene 85, 80 de saturación, que se puede decir que es una hipoxia feliz, se le llama, y que está habiendo daños en las células por esa hipoxia y no se dan cuenta. Entonces ahí sí, recomendación número 1, pues su oxímetro de cajón para poder monitorear en caso de tener este tipo
paciente. Así es. El control glucémico también ahí es importante, ¿no? Estar monitoreando Sí, la presión y la glucosa, definitivamente. la parte también de las pruebas, una vez que a lo mejor si hay la posibilidad de hacer una prueba de antígenos, pues también es simplemente saber que tu sistema está activo, el virus no quiere decir que necesariamente es el COVID, ¿verdad? Ujú. Es el SARS-CoV-2. Como hemos visto, hay variantes y ese es donde ya se va a requerir un PCR más específico de esas variantes, pero mientras sea un coronavirus, que sea una especie de coronavirus, lo que recomiendan es reducir al máximo el daño celular. Y en la parte de tratamiento nutricional, vuelvo a repetirlo, en todo lo posible, si la persona es asintomática, una alimentación saludable. Si la persona tiene ya síntomas graves, pues ya tendrá que estar en un hospital y ahí es una alimentación muy diferente, ¿verdad? Donde aplicaría técnicas como nutrición enteral o parenteral. Y entonces varíamos pues todo este proceso, todo este seguimiento que todavía nos da para un buen rato. Y Ujú. ahorita, nutrióloga que esté pensando en que va a regresar a la normalidad en los próximos meses, hablando del 2021, agosto 2021, pues no, existe ahorita la tendencia de digitalizarse, entonces aquel nutriólogo que le apueste ya a la digitalización y a tener técnicas de atención vía en línea, que de hecho ya existía desde hace tiempo, la telenutrición, telemedicina existía algunos años, ya ahora se ha reforzado más, ya el IMSS lleva un protocolo de telemedicina muy específico, pero aún falta más. La telenutrición está en pañales todavía en México y estamos, algunos colegas también, por dar herramientas para esta situación porque son necesarias y van a ser necesarias en los próximos meses y tal vez próximos años. Entonces, eso es lo que yo pudiera aportar, lo que aprendimos, parte en este año, en esta pandemia. Para finalizar, únicamente agradecerles a todos nuevamente por apoyarnos en este proyecto, por vernos, escucharnos sobre todo. Vamos a seguir con este proyecto, vamos a traer temas interesantes que podamos estar platicando. Sería bueno también que nos sugirieran algunos temas de interés, eso para nosotros sería de mucha ayuda para que también ustedes se integren a este proyecto. Y al final estamos muy contentos con esto. Es algo que queremos que crezca por el bien de todos como nutricionistas en este caso. Para aportar algo, para hacer notar a la nutrición, para ayudarnos entre colegas, que si hay alguna duda, bueno, pues entonces revisamos un tema parecido, etc. No hay mucho que hacer aquí. Así es, excelente. Entonces les dejo ahí la página de Socinum, de la Sociedad Internacional de Nutriólogos, donde van a poder descargar el protocolo de control sanitario para los consultorios privados de nutrición ante COVID. Ahí damos recomendaciones, sobre todo el uso de material, de protocolo de control y de protección, tanto para nosotros como profesionales de la salud como para los pacientes, la parte de higienización y limpieza de equipos, tanto antropométricos como los que se utilizan para llegar al seguimiento. Higiene y saneamiento, hay algunas entidades, hay algunas localidades en México donde el ayuntamiento, por ejemplo, colabora y ayuda a hacer un saneamiento y una higiene hacia los consultorios, ya sea de dentales, médicos, etcétera. Entonces, estaría bien acudir a su ayuntamiento si es que realizan esa actividad, un diagnóstico de flujo donde podrán ustedes ahí aprender cómo dar un seguimiento hacia el paciente para que no sea tan pesado el darle seguimiento a tu paciente. Y finalmente te damos ahí algunas aplicaciones, bueno, link de aplicaciones donde ustedes pueden ver las recomendaciones a nivel federal y de cómo se encuentra la parte del semáforo. Y bueno, y eso es parte de lo que es el protocolo de control. Les adelanto un poco, la verdad es que
próximos, seguramente en próximos gestiones públicas y más en el área de salud y sobre todo aquellos nutriólogos, nutriólogas que trabajan en una clínica o que trabajan en un consultorio, seguramente les van a pedir este protocolo de control sanitario. Ya va a ser necesario. No lo están exigiendo ahorita obligatorio, pero seguramente van sobre ese camino, ya que se ha escuchado y se ha visto que lo están pidiendo en diferentes áreas. Entonces, pues adelántense un poco, trabajen su protocolo de control sanitario en su consultorio, si ya lo tienen, y pues también migren un poquito en la parte digital. Y bueno, pues eso sería todo por nuestra parte en este último episodio de nuestra primera temporada de Nutri Podcast. Nos estamos viendo próximamente. Hasta luego. Bye bye.